Buenas, espero que se encuentren muy bien. En esta clase, la semana número 5, estaremos viendo lo que es la NIC 1, lo que respecta a los componentes de los estados financieros. Primero, para ello, entonces debemos entender lo que son los estados financieros, cómo ha sido su desarrollo y cómo con la nueva implementación de las NIF han sido manejados en nuestro país. Los estados financieros, ya con las NIF, tienen una nueva presentación, una nueva forma de presentarse, como quien dice, modifica un poco su estructura a lo que nosotros veníamos conociendo por medio del Colgate, ¿cierto? Que era el que utilizábamos nosotros aquí o en Colombia. Ya aquí, por ejemplo, la presentación de estados financieros se da olor o se normaliza, por decirlo así, se establece a través de la NIC 1. ¿Qué contiene esta NIC? Bueno, principalmente contiene cuál es su objetivo, es decir, qué se busca a través de esta NIC. ¿Qué buscamos a través de la NIC 1? Bueno, establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Los estados financieros, ya con las NIF, tienen una nueva presentación, una nueva forma de presentarse, como quien dice, modifica un poco su estructura a lo que nosotros veníamos conociendo por medio del Colgate, ¿cierto? Que era el que utilizábamos nosotros aquí o en Colombia. Ya aquí, por ejemplo, la presentación. Además de esto, la NIF nos dice que busca establecer requerimientos generales para la presentación
Para comprender de una mejor manera todo lo que tiene que ver con la NIC 1 necesitamos conocer diferentes definiciones, tales como qué son los estados financieros, cómo se componen cada uno de ellos y así abordar la temática de una mejor manera. Con propósito general, o lo que también podemos llamar como estado financiero simplemente, son una serie, cierto, de documentos que presentan ¿qué? Información para qué. ¿O qué se pretende con esta información que ellos contienen? Cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. En otras palabras, es decir, los estados financieros, ¿para quiénes los elaboramos principalmente? ¿O para quiénes se dan? Principalmente se dan para los usuarios que son de carácter externo, o su propósito pues va encaminado hacia esta parte. ¿Por qué tanto los internos no? Muchas veces la información que se utiliza a nivel interno se utiliza para tomar decisiones, y casi que siempre las decisiones que se deben tomar son en el corto plazo, son en el día a día, son pues de forma muy cercana o de días, por decirlo así. Entonces nosotros no, como usuario de la información interna, casi siempre no vamos a esperar que pase un año o 6 meses quizás para entonces ahí sí evaluar o tomar decisiones. La mayoría de los usuarios que se conocen como usuarios internos de la información, encontramos a los que son los gerentes, los administradores, los jefes de área, que son los que toman decisiones en el día a día. Entonces, por eso los estados financieros con propósito de información general, básicamente se elaboran. Aquí la NIC 1 o en la presentación de los estados financieros nos dicen, al momento de elaborarse los estados financieros debemos tener en cuenta esto, la materialidad o importancia relativa. Son como ciertas características que nosotros debemos tener en cuenta al momento de elaborar esta información. Entonces, ¿la materialidad a qué se refiere? Bueno, a esas omisiones que muchas veces se hacen en partidas que pueden tener o no una importancia
o que pueden modificar la información financiera. Es capaz de influir en qué? En las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. Entonces, una empresa aquí debe establecer, o sea, qué es importante o qué cosas pueden ser omitidas dentro del estado financiero. Listo, resultado, porque son una de las definiciones que vamos a estar viendo mucho dentro de las NIF. Entonces debemos conocer qué es un resultado de acuerdo a las NIF. ¿O qué es el resultado? Bueno, el resultado se compone de todos los ingresos menos los gastos, excluyendo los que son los componentes de otro resultado integral. Pero entonces, ¿qué es el resultado integral? Porque ya el resultado, bueno, lo conocemos. Tenemos los ingresos, le restamos los gastos, ahí tenemos el resultado, que puede ser una utilidad o pérdida dentro de la empresa. Pero ¿qué es el resultado integral total? Va a ser el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. ¿Qué nos quiere decir esto o el resultado integral? Entonces las políticas contables son esenciales y en ese momento eran esenciales porque marcaban el rumbo, ¿cierto?, que se le daba a cada partida de la empresa, es decir, cómo la empresa iba a evaluar cada una de sus cuentas o cada una de sus partidas contables. Allí radicaba la importancia. Entonces, por eso es importante, quizás hoy día también, seguir estableciendo y mejorando esas políticas que nos piden a nosotros, no solo en el presente, sino también hacia el futuro, ver cómo vamos a medir cada una de esos rubros de los estados financieros. Ajustes por reclasificación. ¿Qué son los ajustes por reclasificación de acuerdo a las NIF? Entonces nos dice, son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Es decir, aquí nos vamos a establecer o a medir nuevamente
Aquí veíamos, bueno, lo que eran los otros resultados integrales. Por ejemplo, teníamos o tenemos dentro de otro resultado integral lo que son los cambios en el superávit de revaluación, las ganancias y pérdidas actuariales, ganancias y pérdidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero, ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta, y la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura, en una cobertura del flujo de efectivo. Esto es lo que contempla básicamente lo que es el otro resultado integral. ¿Qué se pone aquí? Lo que no cabe en el resultado ordinario o en el resultado de la empresa en el periodo. La moneda. Cuando se nos habla de moneda, bajo la NIC 1 nos pone tres tipos. Bueno, moneda de presentación, moneda extranjera y moneda funcional. ¿A qué se refiere la moneda de presentación? ¿Cierto? Al país donde se esté presentando. Moneda extranjera. Entonces ya va a ser cualquier moneda diferente a la moneda funcional de la entidad. ¿Y qué es una moneda funcional? La moneda funcional entonces va a ser la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Es decir, cómo le conviene o de acuerdo a la empresa, bueno, donde tenga más negocio, cómo puede ella presentar sus estados financieros, cuál es lo más fácil para ellos, qué le da más facilidad para presentar sus estados financieros. Por ejemplo, en este caso, las empresas que son exportadoras o que importan, una de las mayores monedas o divisas que se usa dentro del mercado cambiario, dentro de este mercado de intercambios, es el dólar, ¿cierto? Entonces, para este tipo de empresas, la presentación de los estados financieros, ¿cómo se hace? Esto es, bueno, cuando se hacen por fechas, de pronto semestral o trimestralmente, cómo se debe mostrar. Cómo se debe mostrar arriba en el encabezado.
que es una de las partes que hace, o uno de los elementos que hace parte de la estructura de los estados financieros. Allí vamos a encontrar también, dentro de estos estados financieros, algo que se le va a llamar las partidas corrientes y las partidas no corrientes. Eso se nos asemeja mucho a lo que nosotros quizás conocíamos antes, dentro de los rubros, por ejemplo, de los estados financieros. ¿Qué nos dice las NI acerca de las partidas corrientes y no corrientes? Se basa en el grado de revelación por parte de la entidad del importe esperado a recuperar o a cancelar después de los 12 meses para cada partida de activo o pasivo, que combine importe a recuperar o a cancelar y que esté primero que, y que esté primero dónde, dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Y después de 12 meses tras esa fecha. Entonces, ¿cómo se miden las partidas corrientes y no corrientes? Corriente, porque va a estar dentro de esos 12 meses siguientes. Miren que la norma es muy clara. Dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Si ya está después de esos 12 meses, ya va a ser entonces no corriente. Así nos dice las NIC que debemos medir las partidas corrientes, tanto en el activo como en el pasivo. ¿Cuál es la finalidad de los estados financieros?
Entonces, ¿qué me va a informar los estados financieros? Hombre, esa situación financiera, cómo yo estoy tanto en la parte de deudas y cómo estoy pues, en la parte de bienes, de derechos. Además de esto, nos va a informar sobre qué? El rendimiento financiero. ¿Qué es el rendimiento financiero? Okay, entonces va a ser cierto esa ganancia, esas utilidades que tenemos o que se obtienen luego de un proceso de ya sea de inversión, de trabajo u operaciones financieras que se realicen. Entonces, a eso nos hace referencia los rendimientos financieros. ¿Qué tanto luego yo de hacer una inversión tuve como ganancia, tuve como utilidad? O si por el contrario fue negativo. También nos va a informar sobre lo que son los flujos de efectivo. Entonces, a través de flujos de efectivo nosotros medimos, ¿cierto? Esa variación, pero también ahí mismo estamos observando que la capacidad que tiene la empresa para producir efectivo. Es decir, a través de los flujos de efectivo nosotros analizamos, sí, cuáles han sido las variaciones, si ha crecido, aumentado eh, el flujo, si ha, bueno, pero también permite medir, bueno, esta empresa sí está teniendo la capacidad realmente para producir efectivo. ¿O qué tanto produce efectivo? ¿Con qué frecuencia? Listo. Entonces, a través de los estados financieros, se busca dar a conocer esta información sobre cómo está la empresa con el flujo de efectivo, qué está haciendo. Y un cuarto objetivo es informar sobre los resultados de gestión realizada por la administración. Nos medimos, así como por ejemplo nosotros deberíamos evaluarnos cada año cómo estamos en nuestra salud. Entonces, así se evalúa la gestión. ¿Cuál es la salud financiera que pueda tener un ente al finalizar un periodo? ¿Qué tantas deudas tiene? ¿Qué tantos activos tiene? Pero no solo evaluar eso, sino también cómo lo está usando, cómo está usando estos recursos con los cuales cuenta. Porque a veces pues hay muchas empresas que tienen un alto grado de flujo de efectivo o tienen pues un alto grado de inventario. Pero entonces, ¿qué pasa con su capacidad de vender, de producir, de obtener ganancias? ¿Cierto? Entonces, una de las bases que se toma pueden ser los resultados históricos anteriores. Sin embargo, también tenemos que usar otras herramientas como por ejemplo los indicadores financieros, la evaluación del valor de la empresa, cómo
Dentro de la NIC 1 también vamos a encontrar en los estados financieros algunos elementos que son indispensables. Cuando hablamos de estos elementos hablamos de los activos, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, las aportaciones de los propietarios y distribuciones y los flujos de efectivo. Todo este conjunto de elementos son los que conforman a los estados financieros. El conjunto completo de los estados financieros bajo NIF. ¿Qué estados financieros debe elaborar una empresa? Un estado de situación financiera al final del periodo. Un estado del resultado integral del periodo. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Un estado de flujos de efectivo. Y además de ello, debe elaborar ¿qué? Las notas. ¿Qué incluyen las notas? El resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa acerca de una empresa o un ente económico. Además de ello, ¿qué nos pide las NIF? Que se establezca un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. En este caso, cuando una empresa aplica una política contable retroactivamente o realice una
Y terminamos entonces en este caso con lo que es la estructura y el contenido. ¿Cuál es la estructura y contenido de los estados financieros? Lo primero que debe tener un estado financiero es la identificación de ese estado financiero y de las notas. Es decir, primero el nombre de la entidad. Muy importante esa parte. Si es un grupo o si es individual. Esto para el caso, por ejemplo, de las empresas que tienen subsidiadas, que son casas matrices. Entonces, ellas elaboran estados financieros consolidados. Entonces, debe decir si el estado financiero que se está presentando es solo de la matriz o si es consolidado de todas las subsidiadas que tenga. Fecha de cierre. Fecha de cierre, ¿qué quiere decir? Hasta cuándo se toma esa información que se está revelando en los estados financieros. La moneda. Muchas gracias a todos por su atención. Nos seguiremos viendo en una próxima clase. Los animo a que continúen realizando cada una de las actividades que se encuentran en plataforma. Al igual los invito a que puedan unirse a los grupos de WhatsApp en el link que se encuentra en la primera semana.